Bueno, vamos a representar una gráfica de una función definida a trozos. Aquí tenéis una función llamada f de x, donde, como veis, se compone de tres trozos. El primero, menos x más 2, que como es de grado 1, se trata de una recta y tendremos que dibujarla en el intervalo de menos infinito a menos 3. Y aquí pone si x menor que menos 3. El segundo trozo tenemos una parábola, menos x cuadrado menos x más 8, que tendremos que dibujar entre el menos 3 y el 3, incluyendo al menos 3 y al 3. Y la tercera es otra recta, si 3 menor que x, por lo tanto tenemos que dibujarla en el intervalo desde 3 sin incluir a infinito. A continuación tenéis desarrollados los pasos para representar una parábola. Tenemos el corte con el eje y, 0,8, el corte con el eje x, que nos sale menos 4, 0 y 2, 0, el vértice, calculado con la formulita menos b partido 2a, que nos dará que la x del vértice es menos 1, y la y del vértice se calcula sustituyendo el menos 1 en la parábola, en la formulita de la parábola, donde está la x, colocamos menos 1, aquí está desarrollado la punta y sale 9. Vértice estaría situado en el menos 1, 9. Y finalmente hacemos una tabla de valores, poniendo los puntos que nos dé la gana. Siempre en esta tabla de valores debemos de poner al menos los puntos donde empieza y acaba el dibujo. La parábola, fijaros arriba, que empieza en el menos 3 y acaba en el 3. Por lo tanto, en nuestra tabla de valores siempre al menos debemos de colocar el menos 3 y el 3. Y si no hace falta más puntos, ponemos más puntos. Bien, con estos puntos vamos a dibujar la parábola. Punto 0,8. Lo marcamos en la gráfica. 0,8. Punto. Menos 4, 0. Corte eje x. Menos 4, 0. Y el 2, 0. Vértice. Menos 1, 9. Menos 1, 9 marcado en la gráfica. Vamos a poner aquí que tenemos de vértice menos 1, 9. Y finalmente los puntos de la tabla de valores, menos 3, 5, menos 3, 5 y 3, menos 7, 3, menos 7, aquí. Bien, con estos puntos que tenemos marcados en rojo, ya podemos trazar el dibujo, teniendo en cuenta además que la parábola es simétrica. Simétrica suponiendo que la partimos por la mitad utilizando el vértice, que ahí es donde estaría el eje de simetría. Por lo tanto, además de los puntos señalados en rojo, podemos saber que la parábola pasa por el punto menos 2, 8. Lo estoy señalando en morado, porque ese punto es simétrico del 0,8. A la vez, tenéis el punto menos 3, 5, su simétrico al otro lado. ¿Cuál sería? El 1, 5. Fijaros la simetría respecto al vértice. Y finalmente, de los que tenemos ahora marcados, tenemos el punto 3, menos 7, simétrico al otro lado sería el 5, menos 7, que tendríamos este punto. Bien, fijaros que ahora sí están todos los puntos formando la figura de una parábola. Ya podemos trazar el dibujito. Vamos a hacerlo en color verde. Y sería, vamos a dibujar los trocitos así. Siempre en el vértice hace curva, procurar no hacer un pico. Eso ahora es importante para el curso que viene.
Seguimos. Bien, continuamos el dibujo. Y así. Esta sería la parábola ya completa. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora? Hecha la parábola completa, tenemos que tener en cuenta que la parábola, fijaros en vuestra definición de la función, solamente hay que dibujarla del -3 hasta el 3. Solamente la tenéis que dibujar desde el -3. Vamos a reducir esto. Desde el -3 que está aquí hasta el 3 que está aquí. Estoy marcando ese tramo. Bien, todo lo demás sobra. Vamos a borrarlo. Borro este trozo, porque fijaros que ya empieza mi dibujito en el -3 hasta el 3 que acaba ahí justo. Entonces la parábola, el trocito que tenemos que quedarnos es el que estáis viendo ahora en pantalla. Está dibujada la parábola solamente desde el -3, la x-3, hasta la x3. Recordad que los puntos, el número 3 y -3, aquí de arriba tenéis vuestra formulita en la función a trozos, están incluidos el -3 y el 3. Por lo tanto, estos puntitos que estoy volviendo a marcar están rellenos, porque el 3 está incluido y el -3 también. Bien, borramos puntitos que nos sobren, ese no, bien. Y ahora continuamos dibujando las dos rectas que nos quedan, que lo hemos dejado para el final. Primero, la recta -x más 2. Aquí la tenéis representada abajo. La tenemos que dibujar en el intervalo del -infinito hasta llegar al -3. Construyo mi tabla de valores. Fijaros que en la tabla de valores, en morado, he puesto el -3. ¿Por qué? Porque este dibujo acaba en el -3. Y recordad que en la tabla de valores siempre tenéis que poner los puntitos donde acaba o empieza la gráfica. Como acaba en el -3, por lo menos pongo el -3. Para -3 sale 5. Para 0, 2. Para 2, 0. Para -4, 6. Podéis poner aquellos puntos que os dé la gana, pero incluyendo al menos el -3. Con esos puntos, si los dibujamos, vamos a ponerlos ahora en color azul, tendríamos -3, 5. Tenemos este puntito que lo voy a marcar por encima, que ese puntito estaba relleno de antes, pero bueno, lo marcamos. Ahora el 0, 2. 0, 2 aquí. 2, 0. Marcado en color azul. Y -4, 6. -4, 6 aquí. Como veis, los puntos azules están totalmente alineados. Ya podemos trazar nuestra línea recta. Sería este trozo. Vamos a marcarlo por trocitos, trocitos, trocitos. Bien, ya tenemos nuestra línea recta. Pero ¿qué ocurre? Que esta recta solamente tenemos que dibujarla desde el -infinito hasta llegar al 3. Al -3, perdón. Y el resto ya no hace falta, porque solamente cogemos el intervalo donde nos han dicho que se dibuja esta función a trozos. Borramos lo que nos sobra de color azul. Nos sobra este trozo, este trozo, este trozo. Y ya me quedo con el trocito correspondiente. ¿Qué pasa? Fijaros que en el -3, 5 ese puntito está vacío, pero estaba relleno por la parábola. En definitiva, ese puntito está relleno. Y tendríamos este dibujo. Voy a pintarlo de nuevo en color verde, que se vea todo del mismo color. Y tendríamos esta gráfica. Así. Fijaros que ahora mismo sería un trozo de recta y cuando acaba el trozo de recta empieza el trozo de parábola. Y finalmente vamos a dibujar el trozo 3, que es la recta 2x menos 7, que tenemos que dibujar del 3 en adelante. Bien, me voy a mi tabla de valores y coloco al menos el 3.
me sale -1. Marcamos. Color verde. 3 sale -1. Ahora 0, -7. 4, 1. 4, 1 aquí. Bien. Ya tenemos los 3 puntos. Fijaros que vamos bien porque están los puntos alineados. Podemos trazar la gráfica. La recta entera sería así, 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 y así. Ya tenemos la gráfica entera. Pero volvemos al principio. Solamente dibujamos desde el 3 en adelante. Solamente hay que dibujarla o quedarme con el trozo del 3 en adelante. Del 3 hacia atrás ya he dibujado las anteriores. Borramos. Tendríamos que borrar este trocito, este trozo y ese trozo. Bien, y en el punto 3, tener en cuenta que en el propio punto 3, el punto 3 se cogía en la parábola, el punto rojo que tenéis abajo dibujado. Fijaros que en el 3, vamos a marcar aquí, se tomaba menor o igual, quiere decir que se podía coger en la parábola, por lo tanto, al 3 le corresponde este punto -7 en la parábola. Sin embargo, el 3, fijaros aquí, arriba, no está en la recta, porque es justo del 3 en adelante. El 3 no se coge en la recta. Entonces lo que debemos de hacer es este puntito que hemos pintado ahí, vamos a pintarlo un poquito mejor, vacío. Así que se vea como un agujerito. Así queda claro, si observamos la gráfica, si os piden cuál es el valor que le corresponde al 3, pues vemos que al 3 en el -1 está vacío, no sale nada. Al 3 le corresponde el -7. Tened en cuenta que una función a un punto de la x, a un valor de x, solamente le corresponde un valor de y. Bien, y pues ya tenemos nuestra gráfica de la función. Y a partir de aquí, pues imaginad que el ejercicio o el problema te pueden preguntar, dime cuál es el intervalo de crecimiento, dime si hay un máximo, si hay un mínimo, dime si la función es continua, discontinua, en fin. Pues hasta luego.